Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a este nuevo día. Oremos. Padre, le damos gracias por el nuevo día que nos regala, por su misericordia y por su bondad para con nosotros. Rogamos que perdone toda falta y todo pecado que cometemos y su Espíritu Divino siempre nos guíe, Señor, para comprender la voluntad suya que se nos revela en las Santas Escrituras. Y pedimos su Espíritu Divino en su gran misericordia ilumine nuestras mentes y corazones para comprender su voluntad y vivir, Señor, bajo sus promesas. Gracias, Señor, por su amor, gracias por su bondad. Hoy rogamos su Espíritu Divino sea con toda su iglesia, con todos los que invocan su nombre, Señor, con todos aquellos que buscamos hacer su voluntad. Pues lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos con nuestras reflexiones en la epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1. Voy a leer los versos 6 al 9 para ponernos en el contexto bíblico. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los versículos 3 al 5 tenían como objeto animar a los lectores, dándoles la seguridad de que Dios tiene reservado para ellos un futuro de grandes bendiciones, las cuales recibirán cuando se cumpla la etapa final de la salvación, al estar con nuestro Señor Jesucristo. Según eso, el creyente ha de tener una esperanza y vivir con optimismo porque cree en el cumplimiento de las grandes promesas divinas. El versículo 6, donde leímos, comienza diciendo que esa esperanza proporciona gran alegría, y de ahí hasta el versículo 9 continúa describiendo las emociones que palpitan en el corazón del cristiano. No es fácil para el humano sentir optimismo y alegría en medio de las tribulaciones. La vida está llena muchas veces de penas, de dolores y desilusión. Pero los autores sagrados como Santiago, en su capítulo 1, versos 2 al 4, nos instruyen diciendo que podemos regocijarnos aún en medio de estas tribulaciones, de estas penas, de estos dolores o desilusiones que el mundo tiene. Nos dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué es razonable? Pedro afirma en este pasaje varias verdades acerca de las penas que pasamos los creyentes. Habla de las tribulaciones y nos dice que son temporales. Según el versículo 6 se nos declara, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo primero que Pedro está diciéndonos es que estas tribulaciones son temporales. Hay que colocar en perspectiva las cosas desde esa perspectiva bíblica que nos ayudará, mis hermanos, a enfrentar este mundo y no dejarnos abrumar y dejarnos consumir por tribulaciones que desde la perspectiva bíblica, como nos dice el texto, son temporales. Dice Pedro, por un poco de tiempo. Esta es la expresión que usa el apóstol. También el apóstol San Pablo habla de esta leve tribulación momentánea en 2 Corintios 4:17.
A nosotros esos momentos pueden parecernos demasiado largos y algunas personas sufren toda la vida, pero Dios y su pueblo tienen otra perspectiva acerca del tiempo, porque la eternidad de gloria y bendición permanece para siempre. En contraste, nuestras aflicciones tienen poca duración. Recordemos cuando éramos niños y nuestros padres prometían llevarnos a pasear. Aunque solo faltaban 5 días, nos parecía un año. O nos faltara un día nada más, la noche nos parecía eterna, quisiéramos que ya hubiera amanecido para irnos de paseo o de vacaciones. La madurez espiritual y el conocimiento de la palabra de Dios nos proporcionan la perspectiva divina que nos asegura que en la eternidad seremos sanos y fuertes, que estaremos seguros, tranquilos, sin tener que derramar lágrimas ni sentir dolor. No todas las aflicciones duran toda la vida. Dios sabe lo que necesitamos y cuánto podemos soportar. Él conoce cuándo se ha cumplido su propósito en nosotros. Por eso afirmamos, cuando pasamos por una prueba, Dios está en control tanto del termostato como del reloj. Él sabe hasta dónde y hasta cuánto. Las tribulaciones, mis hermanos, en este mundo no solo son inherentes a la vida humana, sino que son necesarias. Si Dios permite una prueba es porque es imprescindible en nuestra vida. Él no desea que suframos sin propósito. Más bien, está llevando a cabo sus maravillosos y eternos designios para nuestro bien, para el de otros y también y principalmente para su gloria, porque ese es el fin por el que fuimos creados. Así que nada de lo que acontezca en nuestra vida está fuera del propósito de darle la gloria y la honra a Él. El creyente está como en esta escuela, la escuela de Dios. Diario, constantemente nos está forjando para que seamos como su Hijo y transformando día a día con su Espíritu para que nosotros mostremos al mundo cómo es su divina persona. Es la iglesia, es el creyente el que da evidencia de quién es Cristo y por eso nosotros reconocemos que necesitamos ser transformados, perfeccionados, estamos siendo instruidos en esta escuela de Dios. En otras palabras, Dios nos está preparando para llegar al cielo. Recuerden que en esta tierra somos extranjeros y peregrinos y que nuestra ciudadanía está allí, en el cielo. Ya el apóstol San Pablo también en Romanos 8:28 nos decía: todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Sí recordamos esto? Miren, para llegar a ser un chocolate, un rico pastel de chocolate, para llegar a disfrutar de un rico pastel de chocolate, necesitamos varios elementos, ¿verdad? Harina, huevo, mantequilla, levadura, azúcar, el chocolate. Cada uno de estos elementos por sí solo no nos serían agradables en lo absoluto. Comerte un poco de harina cruda, el huevo, la levadura. Cada uno de estos elementos nos parecerían como, ¿cómo te vas a comer un huevo, una cucharada de harina así cruda? Bueno, no le veríamos ningún tipo de atractivo, pero juntando todos estos elementos y preparándolo, al final llega a haber un pastel riquísimo, como decimos nosotros, ¿verdad? Como para chuparse los dedos. En verdad, hermanos, todos los asuntos que vamos pasando en la vida, todas estas cosas que vamos experimentando, por difíciles, por dolorosas, van a concluir en algo bueno, en algo que se forjará para el bien de cada uno de nosotros como creyentes. Ver en este momento lo que está pasando en mi vida puede ser que no logre comprenderlo, ni me parezca agradable ni atractivo. Simplemente es algo que no quiero
estar pasando. Sin embargo, vuelvo a repetir, como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Al final lograré comprender todo lo que Dios estaba preparando y me daré cuenta que eso que pasé servía a un propósito supremo, maravilloso, algo que ha enriquecido, ha ayudado a mi vida en gran manera. Así, aquel chef que magistralmente va usando cada uno de estos elementos que por sí solos no serían agradables, en el momento que concluye de elaborarlos, prepararlos, hornearlos, podemos disfrutar y decir, ¡wow! ¡Qué rico pastel! Pero separando todos los elementos que lo componen, no parecerían atractivos. Así es la vida del creyente. Dios permite que pasemos por eventos, circunstancias que nos están probando, nos están perfeccionando. Y esos eventos en el momento muchas veces pueden parecer nada atractivos. Sin embargo, al final uno dice, Señor, todo lo que has permitido tenía un propósito de perfeccionarme, de ayudarme a comprender y a conocer tu misericordia y tu amor. Una de las cosas por las cuales nos cuesta trabajo, mis hermanos, aceptar esto que estamos explicando, es porque las tribulaciones son difíciles. El lenguaje de Pedro demuestra que él sentía junto con los destinatarios de su carta ese dolor de las pruebas que estaban pasando. Sabía cuán pesadas eran y que podían causar, además de trastornos físicos y materiales, podían también llevar al pueblo de Dios a angustia mental y emocional. El autor conocía lo penoso y doloroso y deprimente que puede ser los problemas que enfrentamos. Todavía podía recordar el miedo y vergüenza que sintió la noche en que entregó a su Señor. Recordemos que Pedro es el autor de esta carta. Él recordaba todas estas cosas, los azotes y amenazas que sufrió su Señor por parte del concilio. Traía a la memoria la prisión y el peligro de muerte en que se había encontrado. Traía a la memoria todos los sufrimientos que había experimentado en ese caminar ya con Cristo. Si Pedro había experimentado en carne propia lo que es sufrir por Jesucristo, sí, pero había comprendido, había llegado a aprender que tenía que ver todo desde el punto de vista divino y de la eternidad. Ya no lo veía solamente desde ese aspecto terrenal específico del dolor que pasa, sino desde ese punto divino y desde la eternidad. Así, mis hermanos, es como podemos nosotros pasar por encima de estas pruebas, lograr aceptarlas porque son difíciles, pero si teniendo una perspectiva divina y una perspectiva de la eternidad que nos espera, eso nos da a nosotros valor para salir adelante. Las tribulaciones también son variadas, no todas son iguales en todos los creyentes. Existen una gran gama de problemas que impactan el cuerpo, la mente o las emociones. Pueden afectar a nuestro matrimonio, a los hijos, a la familia, a nuestros amigos. A veces producen cambios difíciles en el trabajo, los estudios, los proyectos y sueños personales. En ocasiones llegan a poner en peligro la vida misma, provocan soledad, nos incapacitan o debilitan. Esto nos enseña que no debemos sorprendernos de ninguna experiencia, aún la más inesperada. Dios sabe lo que necesitamos para cumplir sus propósitos. Tampoco debemos comparar nuestra experiencia con la de otras personas, aunque a veces nos parezca que ellos no padecen problemas tan difíciles como nosotros. Pero el Señor conoce a cada persona y solo Él sabe lo que puede sufrir ahora o en el futuro. Así que cada uno tiene su propia tribulación. El calendario de problemas y causas de sufrimientos varía. El ser humano siempre sueña con el momento en que sus pruebas terminen y pueda vivir tranquilo. Eso es lo que quiere todo ser humano, no tener problemas. Sin embargo, Dios no promete la desaparición de ellos por completo, sino que los ejemplos en la Biblia muestran que las dificultades
son una circunstancia normal para los seres humanos. La Escritura nos asegura a nosotros, y eso no debemos dudarlo. Mis hermanos, cuando termine una prueba, puede comenzar otra, pero de distinta naturaleza, claro, porque se nos dice que pasaremos por diversas pruebas. Entonces hemos visto que las pruebas son necesarias, que las pruebas producen dolor, que son de diversas causas o diversa índole, pero Dios estará a través de ellas perfeccionando nuestras vidas. Hemos aprendido que debemos verlas desde la perspectiva divina y desde la eternidad. Eso cambiará toda la forma de enfrentar lo que cotidianamente el Señor permite en su soberanía dentro de nuestras vidas y lo que es inherente a la condición humana caída. Dios les bendiga, mis hermanos, que esto que estamos meditando ayude poderosamente para enfrentar las pruebas que usted tiene en este momento o las que vendrán a futuro. El Espíritu Divino fortalezca nuestra fe. Si el Señor lo permite, el domingo continuamos, próximo lunes continuamos con nuestras reflexiones.